se nos pide que encontremos el resto. Cuando 3 a la potencia de 123 se divide entre 7, podemos responder a esta pregunta usando la congruencia encontrando la x positiva más pequeña, de manera que x sea congruente a 3 a la potencia de 123 mod 7, donde x debe ser mayor o igual a 0 y menor que 7. Este problema es más desafiante que el ejemplo anterior y, por lo tanto, lo hago. Queremos mostrar dos versiones diferentes sobre cómo determinar el resto. Porque el número se expresa como la potencia de 3, comenzamos por determinar congruencias para potencias de 3 mod 7. Comenzamos con 3 a los primeros 3, el primero es congruente con 3 mod 7, luego consideramos 3 al cuadrado o 9 3 al cuadrado o 9 es congruente con 2 mod 7, lo cual es útil si expresamos 3 a la potencia de 123. Como factores de 3 al cuadrado podemos reemplazar 3 al cuadrado por 2, lo que nos dará un montón de factores de 2, pero luego podemos usar el hecho de que 2 al cubo u 8 es congruente a una mod 7 para luego determinar el resto. Para esta primera versión, usaremos estas dos congruencias para determinar el resto, por lo que para el primer paso necesitamos expresar 3 a la potencia de 123 como factores de 3 cuadrados usando la propiedad exponente a la potencia de m a la potencia de n es igual a la potencia de m por n que necesitamos para determinar cuántos 2 hay en 123 y, si es necesario, podemos dividirlos. 123 divididos por 2 es 61 con un resto de 1, lo que significa 3 a la potencia de 123. Se puede expresar como 3 al cuadrado elevado a la potencia de 61 veces 3 al primer aviso. Todavía tenemos 123 factores de 3 aquí. Porque 2 veces 61 más 1 es 123. Sin embargo, en esta forma, porque 3 al cuadrado es congruente a 2 mod 7, podemos reemplazar 3 raíces cuadradas. 2 que nos da 2 a la potencia de 61 veces 3 a la primera es congruente con 3 a la potencia de 123 mod 7. Y ahora tenemos que trabajar con el 2 a la potencia de 61, y usaremos la congruencia de que 2 al cubo es congruente con un mod 7, lo que significa que ahora necesitamos expresar 2 a la potencia de 61. Como factores de 2 al cubo, lo que significa que tenemos que determinar cuántos 3 hay en 61 y, de nuevo, si lo necesitamos, podemos dividir. Tenemos 20 con un resto de 1, lo que significa que podemos expresar 2 a la potencia de 61 como 2 cubos elevados a la potencia de 20 veces 2 al primero, así que todos juntos tenemos 2 cubos elevados a la vigésima potencia por 2 a la primera vez 3 a la primera es congruente a 3 a la potencia de 123. Mod 7 de aquí, porque 2 cubos es congruente con un mod 7, podemos reemplazar 2 al cubo por 1, lo que nos da 1 a la potencia de 20 veces 2 al primera vez 3 a la primera es congruente con 3 a la potencia de 123 mod 7 simplificando una última vez que tenemos 6 es congruente con 3 a la potencia de 123 mod 7 6 es mayor o igual a 0, y menos de 7 6 es el resto. Cuando 3 a la potencia de 123 se divide por 7. Y ahora echemos un vistazo a una versión diferente de determinar el mismo resto en lugar de detenernos aquí, digamos que consideramos 3 cubos. 3 cubos o 27 es congruente con 6 mod 7. Mientras que al principio podríamos pensar que esto no es útil, pero si pudiéramos expresar 3 a la potencia de 123 como un montón de factores de 6, podríamos usar la congruencia de que 6 al cuadrado o 36 es congruente a una mod 7 y luego determinar el resto. Así que también quiero para mostrar esta versión sobre cómo determinar el resto. Si vamos a usar esta versión ahora necesitamos determinar cuántos factores de 3 al cubo hay en 3 a la potencia de 123. Para hacer esto si lo necesitamos podemos dividir 123 por li. Observe que hay exactamente 41 triples en 123, lo que indica que podemos expresar 3 a la potencia de 123, como 3 al cubo a la potencia de 41. De aquí 3 al cubo es congruente a 6 mod 7 podemos reemplazar 3 al cubo por 6, lo que nos da 6 a la potencia de 41 es congruente a 3 a la potencia de 123 mod 7. Y ahora trabajando con el 6 a la potencia de 41, necesitamos determinar cuántos factores de 6 al cuadrado hay en 6 a la potencia de 41. Si lo necesitamos, podemos dividir 41 por 2. Tenemos 20 con un resto de 1, lo que indica que podemos expresar 6 a la potencia de 41 como 6 al cuadrado a la potencia de 20 por 6 a la primera. Y como 6 al cuadrado es congruente con una mod 7 podemos reemplazar 6 al cuadrado por 1.
Lo que nos da 1 a la potencia de 20 veces 6 a la primera es congruente a 3 a la potencia de 123 mod 7 simplificando un último aviso. ¿Cómo obtenemos el mismo resultado que tenemos 6 es congruente con 3 a la potencia de 123 mod 7, lo que indica que 6 es el resto? Espero que esto te haya resultado útil.